Los celtas eran un pueblo guerrero de origen antiguo que veía la guerra como una actividad esencial en su vida. Muchas tribus tenían enemistades y disputas entre sí, y no era raro que libraran sangrientas batallas para decidir quién tenía razón o no. Algunos de estos conflictos eran tan antiguos que a menudo las tribus guerreaban por cosas que habían sucedido muchas generaciones atrás. Esta característica combativa e impetuosa de los celtas era su mayor fortaleza, y por desgracia para ellos era su mayor debilidad. Los celtas no solían dejar constancia escrita de su propia historia, y gran parte de lo que sabemos de ellos procede de los relatos griegos y romanos. Uno de los principales relatos procede del famoso general romano Julio César, que hacia el año 50 a.C. recopiló un diario de sus experiencias militares tras 7 campañas en la Galia. El diario escrito por César se titulaba Commentari de Bello Gallico, que podía traducirse como comentarios sobre la guerra de Galias y estaba escrito en latín. Julio César deseaba anexionar los territorios de la Galia al dominio romano y así elevar su propio estatus social en Roma. Sin embargo, la Galia era un territorio enorme y salvaje, sin carreteras ni puentes, y lleno de tribus celtas hostiles, y muchos romanos la llamaban la Galia Comata, la Galia Peluda. Entre las principales tribus estaban los boios, los eduos, los helvéticos, los arvenos, los belgas y muchos otros, formando una malla de numerosas tribus y compuesta por brutales guerreros. Los romanos siempre han estado muy atentos a las debilidades militares y políticas de otros pueblos. César supo aprovechar esta inestabilidad entre las tribus y comenzó su campaña aliándose con la tribu de los edus. Los eduardianos vivían en la región de Borgoña, en la actual Francia, y se sentían amenazados por las tribus de los helvecios y los arvenos. Los helvecios, junto con la tribu de los boios y los tulingios, habían iniciado una gran migración, parte de Suiza y atacando pueblos que pertenecían a los eduardianos. Cuando César ofreció sus legiones para ayudar a contener a los helvecios, el líder de los eduos llamó a Morvain. Se mostró muy satisfecho y aceptó la ayuda romana sin mucha dificultad. La batalla que siguió se conoció como la batalla de Bibracte. Aunque los romanos estaban en inferioridad numérica, su superioridad táctica y sus formaciones disciplinadas fueron capaces de repeler a los celtas atacantes con una furia despiadada. Finalmente, el ejército romano, que se encontraba en un terreno más elevado, consiguió superar a los celtas y, enviando a la caballería a rodear la batalla, pudo atacar la retaguardia celta, donde se encontraban los suministros, obligándoles a rendirse. Tras la batalla, muchos celtas fueron perdonados y liberados, con la condición de que regresaran a sus tierras cercanas al río Rin, donde debían defender las fronteras contra los invasores de las tribus germánicas. Tiempo después, César y sus legiones ayudaron a repeler a los germanos, con lo que los romanos consiguieron lo que buscaban, el libre acceso al territorio galo. Morvain, el rey de los edus, añadió unos 3.000 jinetes celtas al ejército romano, alimentando la fuerza y la confianza de las legiones de Julio César. Durante los 6 años siguientes, se libraron muchas batallas y algunas tribus siguieron el ejemplo de los edus, aliándose con el ejército romano. Estas tribus siempre fueron seducidas con promesas de riquezas y comercio con Roma, al tiempo que aprovechaban la oportunidad para acabar con las tribus enemigas y resolver viejas rencillas de sangre. A pesar de su valor en la batalla, los celtas no formaban ejércitos disciplinados. Sus guerreros luchaban individualmente, confiando en su fuerza, agilidad y salvajismo para atacar a las formaciones romanas. Como esto no funcionaba, comenzaron a utilizar tácticas de guerrilla, atacando las legiones por sorpresa durante la marcha o por la noche. Aún así, el avance de Roma era implacable. Los reyes de las tribus restantes tardaron en darse cuenta de lo que estaba ocurriendo. Pronto las promesas romanas se convirtieron en amenazas. Los celtas se encontraron atrapados en la tela de araña de sus propias ambiciones. Alrededor del año 53 a.C., los celtas belgas, de la tribu de los eburones, se rebelaron contra las exigencias de Roma, que necesitaba alimentar a sus legiones y para ello quería las cosechas de los eburones. El rey de los eburones se llamaba Ambiorix. Incitó a sus guerreros a levantar las armas contra sus opresores, formando el llamado levantamiento de Ambiorix.
Para contener esta revuelta, César envió a los comandantes Quinto Titurio Sabino y Lucio Arunculeo Cota al mando de la 14ª Legión Gemela y un destacamento de 5 cohortes que sumaban unos 7.500 hombres. Pero para sorpresa de los romanos, los celtas belgas habían reclutado a un número asombroso de guerreros. No se sabe con certeza cuántos eran, pero se calculaba que había 4 celtas por cada soldado romano o más. Los romanos fueron atacados por sorpresa durante su marcha en una región conocida como Aduatuca, apareciendo las fuerzas de Ambiorix desde 2 direcciones diferentes. El resultado fue una masacre. Casi todos los soldados romanos fueron asesinados, incluyendo los 2 comandantes enviados por César. Este evento fue llamado la Masacre de Aduatuca. Los supervivientes contaron el terror que presenciaron y Julio César escribió en su diario: "De todos los galos, los belgas son los más valientes". La revuelta llegó a su fin con la llegada de César y sus 50.000 soldados. Prácticamente todas las tribus celtas belgas fueron masacradas y sus pueblos y plantaciones saqueados e incendiados. Ambiorix y algunos de sus hombres consiguieron cruzar el río Rin y escapar hacia Germania, pero más nunca se les volvió a ver. La revuelta de Ambiorix despertó una especie de sentimiento nacionalista entre los celtas. Muchas tribus comenzaron a dejar de lado sus diferencias y a unirse contra la opresión romana. Gran parte de esta nueva resistencia fue organizada por los druidas. La unión de las tribus de Galia siempre ha sido algo temido por los romanos y en este momento finalmente está sucediendo y un joven príncipe asumirá la responsabilidad de luchar por la libertad de su pueblo. Vercingetorix era un príncipe hijo de Celtilo, el rey de los arvenos. Su nombre significa el jefe de los grandes guerreros. Los arvenos eran una de las tribus celtas más ricas y desarrolladas. Gran parte de esta riqueza provenía de su alianza con Roma. De hecho, el propio Vercingetorix sirvió en el ejército de César, donde aprendió a hablar latín y conoció las tácticas de batalla romanas. Tras la muerte de su padre, Vercingetorix fue expulsado de su ciudad natal en una conspiración política para evitar que asumiera el trono. Aún así, se propuso reclutar a cualquiera que aceptara luchar para él, ya fueran campesinos o incluso ladrones y vagabundos. Vercingetorix, ya con cierta fama, regresó a su antigua ciudad y recuperó el derecho al trono. Con su estatus restaurado, comenzó a enviar emisarios a los jefes de las otras tribus pidiendo ayuda para luchar contra Roma. Tras establecer algunas alianzas, Vercingetorix y sus comandantes empezaron a entrenar a los celtas a la manera disciplinada de los romanos, creando un ejército organizado como nunca antes se había visto entre los pueblos celtas. Vercingetorix sabía que su mayor ventaja contra las legiones sería una caballería numerosa y organizada. Cuando Julio César se enteró de la formación de este ejército, organizó una expedición militar para luchar contra los rebeldes celtas. Los romanos recorrieron toda la Galia, exigiendo la lealtad de varios líderes celtas. Esto se hizo a base de más promesas y amenazas, lo que hizo que muchos jefes tribales no enviaran apoyo a Vercingetorix. Se libraron batallas principalmente entre la caballería romana y la celta, ganando los romanos casi siempre. Vercingetorix se vio obligado a retirarse, pero en su huida por territorio galo decidió emplear la estrategia de la tierra quemada. Una estrategia que consiste en quemar pueblos y ciudades y plantaciones con la intención de no dejar nada atrás que el ejército enemigo pueda utilizar. Tras perder la ciudad de Borges, Vercingetorix se vio obligado a huir con el resto de sus tropas. Con su ejército ya muy reducido, Vercingetorix siguió enviando emisarios solicitando apoyo militar a los jefes celtas, incluso a los que ya habían jurado lealtad a Roma. Finalmente, Vercingetorix no tuvo más remedio que refugiarse en la ciudad de Alesia, que era un gran punto defensivo, ya que estaba construida sobre una colina. Lo que ocurrió en los capítulos fue uno de los más tristes y vergonzosos de la historia del celta. En septiembre del 52 a.C., Alesia fue asedida por Julio César. Los romanos construyeron 2 murallas de madera alrededor de la ciudad, una para mantener prisioneros a Vercingetorix y sus hombres, y la otra para repeler al ejército celta que vino a rescatar a los ciudadanos de Alesia. El asedio en sí fue algo estándar. Los romanos cortaron los suministros de agua y alimentos de la ciudad, obligando a los habitantes a pasar hambre y sed. Aunque muchos murieron, los valientes celtas se negaron a admitir la rendición, con la esperanza de ser salvados por un ejército de compatriotas.
Dicho ejército llegó, pero no fue capaz de derrotar ni hacer retroceder a los romanos, que ya habían establecido una fuerte posición defensiva. Tras esta derrota, la moral de los habitantes de la ciudad quedó destruida. Al darse cuenta de que ya no habría más intentos de rescate, les invadió la desesperación. Otros líderes celtas se negaron a enviar tropas para ayudar a Vercingetorix, temiendo la venganza romana. Sin otra salida y tratando de salvar el resto de los supervivientes de Alesia, Vercingetorix declaró su rendición. La rendición de Vercingetorix fue un momento icónico representado en muchas pinturas clásicas. Según el historiador francés Agustín Thierry, Vercingetorix cabalgó orgulloso hacia el campamento romano. Se detuvo frente al poderoso general romano sin decir una palabra y arrojó sus armas con desdén a los pies de César. El valor y la dedicación de Vercingetorix para luchar por su pueblo le costaron muy caro. Fue desnudado y encarcelado, llevado a Roma y arrojado a una pequeña silla de montar, donde vivió humillado durante 6 años. Después de 6 largos años, Vercingetorix fue sacado de su celda y obligado a recorrer las calles de Roma atado al carro de Julio César, una ceremonia llamada triunfo, dedicada a exaltar los logros de los generales romanos en las campañas en el extranjero. Tras la ceremonia, Vercingetorix fue llevado a su celda, donde fue estrangulado por soldados romanos por orden de Julio César. En el lugar donde se encontraba la ciudad de Alesia, hay una estatua en honor a Vercingetorix y la resistencia del pueblo celta. La lucha de los celtas contra Roma fue algo más que unas cuantas batallas por territorios, fue una lucha por la libertad. La rendición de Vercingetorix marcó el fin de la resistencia de los celtas contra Roma. Sin embargo, los celtas y su cultura no dejaron de existir. Muchos aprendieron a vivir y prosperar bajo Roma. La fama de los guerreros celtas se extendió por toda Europa y más allá, y muchos guerreros sirvieron como mercenarios en Grecia, Egipto, Anatolia y el propio ejército romano. Con la llegada del cristianismo, la cultura celta se fue disolviendo, en parte asimilando la nueva religión, y en parte siendo asimilada, pero el valor y la perseverancia de los pueblos celtas quedaron para siempre registrados en la historia.